Bienvenidos, esto es Informe Extra y continuamos con la cobertura especial sobre las elecciones en los Estados Unidos. Un día largo para las personas que siguen los resultados por varios motivos, porque las elecciones en los Estados Unidos son elecciones que no se pueden comparar con ninguna otra por varios factores. En primer lugar, Estados Unidos es un país tan grande que tiene tantas zonas horarias que los resultados van a ir saliendo por partes. Ya tenemos los primeros resultados que comienzan a salir de los estados que se encuentran al este, más alineado con Lima y Bogotá, por ejemplo, y todavía faltan varias horas para que salgan los resultados en estados que están al oeste, por ejemplo, podría ser California, que recién las mesas de votación cierran a las 10 de la noche. Y por otro lado, también tenemos el tema de que no gana la persona que tiene la mayor cantidad de votos, sino que hay el sistema de colegio electoral, que es un sistema importante porque hace que no se concentren solo en las ciudades, sino tengan que hacer campaña en todo el país. Entonces, a lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando bastante sobre qué va a pasar en los estados clave, cómo es el camino para cualquiera de los dos, para Kamala Harris o para Donald Trump, para poder llegar a la Casa Blanca. Y vamos a analizar toda esta situación. Para conversar de este tema nos acompaña desde Lima, Perú, el ex canciller del Perú, Francisco Tudela. Bienvenido, doctor Tudela. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Quería comenzar preguntándole qué evaluación hace de lo que ha ocurrido en los últimos días y de lo que viene siendo esta jornada electoral en los Estados Unidos. Ha sido una jornada electoral enormemente agresiva, compleja, en el sentido de que fundamentalmente el tema de la administración Biden y de la candidata Kamala Harris ha sido, independientemente de los grandes temas de política exterior que han cubierto los últimos 4 años, que han sido los temas de la guerra de Ucrania, de la guerra en el Medio Oriente y el tema de las migraciones internacionales, pues el antitrumpismo ha sido un elemento muy importante de la política tanto del presidente Biden como de la campaña de Kamala Harris, a tal punto que en algunas entrevistas o debates en los cuales ella participó, pues en vez de contestar las preguntas, hacía un comentario adverso al presidente Trump. Y entonces es una campaña muy personalizada al lado de la figura del presidente Trump, que es una figura evidentemente sui generis, es original dentro de la política norteamericana, y esto pues trae una polarización muy grande y al mismo tiempo unos márgenes muy estrechos de votación. Si uno ve, por ejemplo, en lo que se llama los swing states, los estados pivote, aquellos estados en los cuales se puede definir la elección debido al número de electores. En esos swing states, pues indiscutiblemente, están casi empatados, o sea, en algunos estados Kamala Harris tiene un diferencial de 1% y en otros Donald Trump de 1% también, con la única excepción de Arizona, donde el candidato Trump tiene una ventaja sustancial. En segundo lugar, como muy bien has señalado, no es una elección popular en el sentido en la cual hay en Francia, por ejemplo, o en los países de América Latina. Cuando se hace la Constitución americana, los fundadores de los Estados Unidos entran en un debate. ¿Quién va a elegir al presidente? ¿Cómo se va a elegir al presidente? No quieren un Estado demagógico. Son un Estado, además, cuyos fundadores tienen un proyecto de expansión. Concretamente, el presidente Jefferson tiene un proyecto de expansión, de tal manera que los estados no existen en la forma como existen hoy en día. No habían 50 estados, habían 13 estados, de un estado confederado que por la Constitución se convierte en un estado federal.
Y entonces el debate es quién elige al presidente, el Congreso o la elección popular. Y entonces evidentemente hay quienes se oponen a que sea el Congreso, puesto que entonces es quien tiene mayoría partidaria en el Congreso quien va a elegir al presidente, y hay quienes que se oponen a la elección popular porque ya está comenzando el fenómeno que va a llegar a su culminación en los aspectos más radicales de la Revolución Francesa. Jefferson justamente ha sido embajador en Francia y ha visto el problema de la demagogia y las manifestaciones populares de primera mano. Y por lo tanto escogen este sistema de que en el fondo son elecciones estatales. Esto es, cada uno de los 13 estados de esta recién nacida federación va a elegir a unos representantes que son los que van a votar por el presidente. Esos representantes se les llama electores. Luego la 13ª enmienda fortalece el rol de estos electores y entonces no es una elección directa, y para ser elegido presidente de los Estados Unidos se necesita 270 electores. Hay estados que tienen más electores que otros en función de su población. Y entonces, por eso es que los estados pivote, los llamados swing states, son tan importantes. Michigan, Wisconsin, Arizona, en fin, Pensilvania, que si se debate si es el estado donde se va a definir esta elección en concreto o no, y no Ohio como la elección anterior. Pero bueno, por lo que están peleando es por el número de electores. Correcto, justamente, digamos, estos estados tenemos el tema ya casi claro de que tal vez Michigan y Wisconsin vayan para Kamala Harris. Se habla de que Arizona y Georgia podrían terminar con Donald Trump. Y digamos, quedan un poco en el aire Pensilvania y tal vez Carolina del Norte como los dos estados que podrían terminar de definir esa elección. Pensilvania es muy importante. Sí, yo creo que Pensilvania, el que gane, tiene el camino más claro para llegar a la Casa Blanca, pero en ese sentido, digamos, la elección en los últimos años se ha ido definiendo, digamos, en los últimos periodos electorales por decenas de miles de votos en Pensilvania o decenas de miles de votos en estados muy específicos para ver quién termina ganando. En ese sentido, ¿quién cree usted que ha hecho más por ganar, digamos, más méritos para ganar estados como Pensilvania o Carolina del Norte? Bueno, yo creo que el esfuerzo ha sido tremendo. Hablar de quién ha hecho más méritos en una campaña política es una cosa difícil, porque una campaña política es una campaña de imagen, es una campaña de narrativa, y creo yo que en términos de imagen, el intento de asesinato contra Donald Trump, creo que los dos probables asesinos que fueron intervenidos después de ese primer intento han jugado mucho para fortalecer la imagen de un Trump valiente. Por el otro lado, Kamala Harris se ha centrado en el tema de las minorías y naturalmente del sentimiento anti-Trump del Partido Demócrata. Kamala Harris representa el ala izquierda del Partido Demócrata, el ala de Bernie Sanders, el ala de Ocasio-Cortez, y por lo tanto sus propuestas son en ese sentido mucho más radicales, digamos, en el plano moral, axiológico, que las de Donald Trump. Donald Trump se mueve en un país en el cual el 60% de los americanos dicen creer en Dios y que por lo tanto están adheridos a un código moral que es esencialmente cristiano. Y en ese sentido él ha fortalecido aquellos aspectos que lo acercan a ese voto moral, por decirlo de alguna manera, y simultáneamente ha sido presidente de los Estados Unidos y durante su presidencia sustrajo a los Estados Unidos de cualquier conflicto
armado y redujo sustancialmente las tensiones internacionales. Incluso cuando tuvo la entrevista con Kim Jong-un, el pequeño tirano de Corea del Norte, pues llegó a la zona desmilitarizada y en un acto de informalidad cruzó la zona desmilitarizada y se metió a Corea del Norte a conversar con Kim Jong-un, con quien logró crear pues una buena relación. Se ha revelado al curso de esta campaña que le dijo, además, que le dijo que tenía que relajarse, que por qué no iba a la playa, que por qué no construía unos condominios en las playas de Corea del Norte. Evidentemente su aproximación informal, igual con el presidente Putin, con el caso de la pelota de fútbol que le tiró, pues evidentemente había una aproximación para bajar tensiones que fue muy exitosa. Se le ha acusado también de ser proteccionista, pero si uno ve su primer gobierno, no era proteccionismo, sino sanciones arancelarias, que es una cosa muy diferente. Un proteccionista es sistémicamente proteccionista. Esto es, crea una estructura arancelaria que se aplica al mundo entero, que no es el caso de Donald Trump. Es evidente que va a respetar los acuerdos de libre comercio en la medida en que las partes a esos acuerdos de libre comercio respetan las reglas que están contenidos en ellos. Y hablando de los swing states, por otro lado está el caso de Florida, que era hace algunos periodos electorales un swing state y que ahora ya se ha convertido en un estado republicano casi por completo. Las proyecciones, digamos, de los republicanos dicen que le podría sacar más de 1 millón de votos a Kamala Harris, Donald Trump, y además que en los condados más demócratas también podría estar revirtiendo esa señal. ¿Cómo así ha logrado el Partido Republicano volver Florida, además, un lugar con bastante población de minorías, en, digamos, ya casi un estado completamente a favor de los republicanos? Bueno, principalmente yo creo que hay que reconocer el rol del gobernador DeSantis, la magnífica gestión hecha durante la epidemia del COVID en la Florida, sin encerrar a la gente, con mucha libertad de movimiento y con un régimen de salud absolutamente eficaz. Esto bajo una administración republicana. Al mismo tiempo, el haber impuesto un sistema tributario excepcional en el cual se paga el impuesto a la renta federal, pero no se paga el impuesto a la renta estatal. Y esto ha atraído a muchísima gente, puesto que la epidemia del COVID hizo que mucha gente huyera de las ciudades que bajo administración demócrata, como era el caso de Nueva York, habían tomado medidas draconianas de encierro y limitación del trabajo. Y entonces mucha gente, para acceder al trabajo remoto, se fueron a Florida y ha tenido una consistente aprobación por parte de la población la llegada de inmigrantes del interior americanos, del interior de los Estados Unidos, que han contribuido a crear un boom económico en la Florida. Es uno de los estados más prósperos de los Estados Unidos en este momento. Y luego el tema de Venezuela, en el cual Trump jugó un rol importante con la presidencia frustrada de Juan Guaidó, con el apoyo al Grupo de Lima, el crear estos 3 puntos de ayuda humanitaria, a ver si se podía precipitar una crisis que permitiese la caída del régimen. No funcionó este experimento, pero fue enormemente importante. Y luego la población de origen inmigrante que vive en la Florida quiere defender su estatus legal y entonces han apoyado a Trump contra la migración ilegal.
Y yo diría que esos son los factores decisivos. Sí, creo que un dicho que siempre está claro en estos momentos es que la gente vota con los pies y así como huye de regímenes comunistas hacia los Estados Unidos, también huye un poco de los estados demócratas que son un poco más reguladores o sobrereguladores y burocráticos hacia estados más libres. Creo que hay otro tema que también vale la pena mencionar, además de, digamos, ya el tema meramente electoral, sino es la narrativa que se ha manejado en la campaña en contra de Trump, a favor de Kamala Harris, pero voy a dejar esa pregunta. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y un tema importante es ver la narrativa que ha manejado cada campaña, ¿no? Porque por un lado tienes la campaña del Partido Demócrata de Kamala Harris, hablando sobre que los republicanos son nazis, por ejemplo, o de que las personas que apoyan a Donald Trump son basura. Y por otro lado, en la campaña de Donald Trump, que uno creería que podría haber sido bastante más agresiva, pero que ha terminado siendo una especie de abrir el paraguas para lograr que varios independientes y varias personas que antes estaban en el Partido Demócrata se unan a su campaña. Está Kennedy Jr., está Tulsi Gabbard, por un lado, de los que se han pasado del Partido Demócrata al Partido Republicano, y también los fichajes de última hora como Elon Musk y Joe Rogan, que son personajes ya bastante populares en los Estados Unidos. Yo quería preguntarle, doctor Tudela, ¿cómo usted entiende estas narrativas que se han estado manejando en la campaña y, digamos, cuál cree que podría tener más éxito al final del día? Yo creo que más éxito tiene Joe Rogan, que tiene una enorme, tiene un podcast que es visto por millones de americanos y que era hostil a Trump en el pasado, pero Trump le dio una entrevista de 2 horas y realmente contestó con una franqueza abrumadora cuando Rogan le preguntó cuáles habían sido sus errores. Y dijo que sus errores habían consistido fundamentalmente en las personas, en haber colocado en puestos claves a personas recomendadas por otros o no haber preparado equipos para gobernar los Estados Unidos, cosa que tengo entendido que ha sido totalmente corregido ahora. El caso de Elon Musk, que es una especie de Henry Ford de nuestra época, un genio que ha revolucionado no solo la industria automotriz, sino la industria aeroespacial y que ha desarrollado cohetes que pueden regresar a la órbita y aterrizar, pues son apoyos decisivos dentro de un mundo que valora la libertad de prensa, la polémica y la creatividad y la invención. El reclutamiento de Kennedy Jr., cuyo padre fue asesinado, que fue fiscal general de los Estados Unidos, y su tío, John F. Kennedy, que también fue asesinado, pues evidentemente ha sido un gran golpe para el Partido Demócrata, porque estamos hablando acá de íconos históricos, de una familia histórica, icónica del Partido Demócrata desde la década del 60. Y entonces eso es enormemente importante, enormemente importante. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Donald Trump es un gran activo para Donald Trump porque no es un hombre de partido normal, es un hombre que viene de orígenes muy humildes, que ha plasmado en un libro que se llama Hillbilly Elegy y que ha sido marine, ha sido hombre de negocios, en fin, es un hombre polifacético, muy articulado, defensor de los valores fundamentales de los Estados Unidos. Y por eso el paraguas grande al cual tú te refieres, porque muchas personas de distintos caminos en la vida, de distintas ocupaciones y de distintos orígenes
partidarios se han puesto bajo la sombrilla de Trump porque el mundo es consciente, y los demócratas también, que en esta elección termina una fase de la historia de los Estados Unidos y del mundo, por consiguiente, y se inicia otra fase. Y que lo que se está jugando acá es si va a haber la libertad como está mandada en la Constitución de los Estados Unidos o va a haber una libertad condicionada al discurso de lo políticamente correcto, que es la narrativa de campaña feroz del Partido Demócrata. Cuando el presidente Biden llama basura a los partidarios de Donald Trump, o sea, llama basura a Kennedy, llama basura a Elon Musk, comete un gigantesco error táctico, porque repite el argumento de Hillary Clinton en la elección del 2016, que llamó deplorables a los partidarios de Donald Trump, y esto naturalmente enardeció a sus partidarios e indignó a mucha gente indecisa. Bueno, esto es peor. Entonces, la narrativa de llamar nazi al adversario, dicho sea de paso, allá en el mundo pues deben quedar 5 nazis vivos, porque estamos hablando de un fenómeno de la primera mitad del siglo XX y estamos ya terminando el primer cuarto del siglo XXI, de tal manera que si alguien sobrevive tiene 100 años. Y entonces todos estos discursos son discursos, por un lado, que no se ajustan a la realidad. Y yo creo que el elector no partidarizado se da cuenta que no se ajustan a la realidad. Y en segundo lugar, digamos, fuera de temas enormemente sensibles que han estado sobre el tapete en la política americana desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, como es el caso del aborto, pues es un tema que es enormemente divisivo y que es defendido a rajatabla por el Partido Demócrata y no es defendido por el Partido Republicano. No digo más que no es defendido, porque hay distintas opiniones en el Partido Republicano. Y entonces esto naturalmente son los factores decisivos de la elección. Es interesante ver que después de un siglo tan secular como fue el siglo XX, este tema del aborto, de la vida humana, que es un tema esencialmente moral, se ha convertido en un tema de importancia capital para una elección. Entonces se ve, por otro lado, que no es todo lo económico, no es todo lo pragmático, sino que también hay en el elector americano un fuerte componente moral o una idea de lo que es correcto, de lo que está bien, y que es en función de eso que adopta sus opciones. Y entonces eso es enormemente interesante y creo que la narrativa radicalizante, la narrativa polarizante, es también un error desde ese punto de vista. En ese sentido, yo creo que si hago un análisis, digamos, del marketing político, hago un análisis de la estructura de la narrativa en función de los sectores a los cuales llega, pues es evidente que la narrativa de Trump está diseñada a llegar a sectores más vastos que la narrativa de Kamala Harris, que está alineada con el ala izquierda de su partido. Pero naturalmente es el elector el que tiene la última palabra. En las encuestas están empatados, no así en las casas de apuestas, donde Trump lleva una ventaja. Pero claro, eso lo sabremos hoy a las 11 de la noche. No, o tal vez mañana, pero... O tal vez mañana. Sí, igual había uno de los fichajes de última hora que también tuvo Donald Trump en uno de sus rallies, que creo que va un poco al punto que usted está diciendo, por ejemplo, de uno de, digamos, de las poblaciones débiles para el candidato republicano, que son las mujeres,
el fichaje de Megyn Kelly, una ex reportera de Fox News con quien tuvo un enfrentamiento bastante duro en su primera campaña electoral. Creo que dice mucho de, digamos, la narrativa que ha tratado de hacer de unidad, y ya veremos en las próximas horas quién termina dando Pensilvania y quién termina teniendo el camino más fácil hacia la Casa Blanca. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Tudela. Muchas gracias, Araceli, y encantado de estar con ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.